Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la vida espiritual, la vida interior, las tres edades de la vida interior del padre Garrigou-Lagrange. Garrigou-Lagrange fue uno de los grandes teólogos del siglo XX, dominico de la Orden de Santo Domingo y tomista, discípulo de Santo Tomás de Aquino. Hemos visto las últimas veces que en el capítulo 3 hemos visto el organismo de la vida espiritual. Entonces, un alma bautizada en estado de gracia tiene la gracia santificante, la santidad en ella, y junto con la santidad, como tiene las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, las 4 virtudes cardinales o morales infusas, prudencia, justicia, temperanza y fortaleza, y tiene los dones del Espíritu Santo. Entonces tiene todas esas virtudes. Ahora necesitamos algo más para que esas virtudes actúen de una manera meritoria y para el cielo. ¿Qué necesitamos? Bien, necesitamos, además de la gracia santificante, bien, necesitamos la gracia actual en sus diversas formas. Eso es muy importante. La gracia actual en sus diversas formas. Primero vamos a hablar de la necesidad de la gracia actual, después de sus diversas formas, y finalmente vamos a hablar de un tema muy hermoso, en qué consiste la fidelidad a la gracia. Entonces, primero, el padre Garrigou-Lagrange nos explica de la necesidad de la gracia actual, Ahora, algo bonito, algo muy hermoso, es que la gracia actual Dios la da a todos, a justos y a pecadores. A todos los hombres la da. ¿Por qué? Porque quiere la salvación de todos. San Pablo dice, Dios quiere la salvación de todos. Entonces, veamos ahora la necesidad de la gracia actual. Y esto va a condicionarnos de la importancia extrema de la oración. Aún en el orden natural, aún en la creación natural, ningún agente creado obra ni opera sin el concurso de Dios, primer motor de los cuerpos y de los espíritus. Entonces, ningún ser creado puede actuar sin el concurso de Dios. Por ejemplo, levanto mi mano, la bajo, bien, yo lo hago, pero concretamente, Dios que me ha creado y me mantiene en la creación, me ayuda a mantener la vida, por lo tanto, a levantar mi mano o a hablar. Sí. Entonces, todos los seres que actúan porque Dios les da el ser, la vida, la existencia, el movimiento, cada quien según su manera de ser, ¿no? Entonces, todos los seres creados obran y actúan con el concurso de Dios, primer motor que da el impulso. Esto, primer punto. En ese sentido, dice San Pablo, en su discurso Areópago, no está Dios lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos de los Apóstoles 17-28. Entonces, en Dios somos, en Dios vivimos, en Dios movemos. Es decir, si Dios suspende su acción creadora, caemos en la nada. Cualquier ser para actuar, bien necesita de este concurso de Dios que le da el impulso. Con mayor razón en el orden sobrenatural. Ahora pasamos a nivel superior. Con mayor razón en el orden sobrenatural, para realizar los actos de las virtudes infusas, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y bien, para realizar los actos de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo, tenemos necesidad de un impulso, de una moción divina que se llama la gracia actual. Ahora, la gracia actual actúa bajo 1000 formas diferentes. Bajo 1000 formas diferentes. Un día estaba en el hospital, un señor tenía un collar aquí en la cabeza, estaba así acostado sobre la cama. Padre, bueno, fui hacia él, lo hablé, lo animé, lo bendije, se confesó, y después cuando me despido me dije, Padre, quiero decir algo más, venga por aquí. Doy gracias al Señor por este accidente. Dije, ¿por qué? Y porque mientras yo estaba bien, usted sabe, estaba descarriado, pero este accidente me hizo recapacitar, arrepentirme, confesarme y convertirme. Entonces, este accidente fue una gracia actual para este señor.
para una señora. Por ejemplo, Santo Ignacio de Loyola no pensaba en la vida religiosa, era militar, era con la corte. Y bien su accidente en la guerra, 9 meses de convalecencias, la lectura de los libros de los santos del Evangelio le hizo pensar en la vida religiosa, diciendo, los santos también son militares, ¿y por qué no imitarlos? Entonces ahí empieza su movimiento de conversión. Entonces Dios usó el accidente de un lado, de otro lado usó los libros, las lecturas, como gracia actual para impulsarlo a la conversión definitiva hacia Dios primero y después a la vida religiosa y apostólica. Entonces, noten bien esto. Entonces, en el orden sobrenatural, para realizar los actos, para impulsar las virtudes a actuar, infusas y los dones del Espíritu Santo, necesitamos de una moción divina que se llama una gracia actual. Es esta una verdad de fe contra los pelagianos y semipelagianos, que sin esta gracia no nos es posible ni disponernos positivamente a la conversión, ni perseverar mucho tiempo en el bien, ni sobre todo perseverar hasta la muerte. Esto es algo muy, muy importante. Entonces, esto es una verdad de fe. Es decir, sin la ayuda de Dios no podemos ni positivamente disponernos a la conversión, ni perseverar en la gracia, en el bien, ni sobre todo perseverar hasta la muerte. Entonces necesitamos de una manera constante esta ayuda divina que llamamos la gracia actual. Los pelagianos, Pelagio era un monje inglés, britón, que decíamos, el hombre por sus fuerzas finalmente se hace bueno y dejaba la gracia de lado. Después de la lucha total contra los donatistas, unos cismáticos de África del Norte, Santo Agustín utilizó todo su genio para explicar lo de la gracia y descartar ese tremendo error del pelagianismo. Actualmente en esto estamos, la sociedad actual es pelagiana. Piensa que porque fulano no es un criminal de primero, es un buen hombre, ya es un santo, ya se salva. Bien, no. Entonces, sin la gracia actual, que quede claro esto, esta ayuda constante de Dios, bajo 1000 formas diferentes, el alma y ese dogma de fe, verdad de fe, sin esta gracia no nos es posible ni disponernos de una manera positiva a la gracia, ni perseverar mucho tiempo en el bien, ni sobre todo perseverar hasta la muerte. Es tremendo esto. De ahí la importancia de ayudar a los pecadores. Y en el siglo XX, en la aparición de Fátima, la Virgen pidió de hacer sacrificios, oraciones por los pecadores. Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Mucho. Por una persona que cae en un pozo, se rompe la columna. Y bien, no puede salir solito. Hace falta que alguien de afuera, primero que hace falta que grite para que sabamos que es el pozo, ¿no? Y después que alguien de fuera haga bajo una cuerda. ¿Y él qué deben hacer? Y bien, cooperar amarrándose. Amarrándose para que la cuerda sería, de cierto modo, la gracia actual. La cuerda llega, pero si él no colabora, si no se amarra, está a 15 metros abajo y no puedo sacarlo. Entonces yo bajo la cuerda y él tiene que amarrarse para sacarlo fuera. Entonces de ahí la importancia de la oración, de la oración y también de la vida religiosa. Por eso antes los católicos hacían tantos y tantos conventos, monasterios y laus perennis, oración de día y noche. Sin la gracia actual no nos es dado realizar el menor acto de virtud, ni mucho menos llegar a la perfección. Sin la gracia actual no es posible realizar el menor acto de virtud meritorio, ni mucho menos llegar a la perfección, esta es la santidad. En este sentido dijo Jesús a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer, sin mí no podéis hacer cosa alguna. San Juan 15:5. Y San Pablo añade que en el orden de la salvación no somos capaces por nosotros mismos ni de un solo pensamiento bueno. 2 Corintios 3:15.
Entonces, sin mí nada. Y que Dios es quien opera en nosotros el querer y el obrar, actualizando nuestra voluntad sin violentarla. Eso también es muy, muy hermoso. Entonces, Dios quien opera en nosotros el querer y el obrar, actualizando nuestra voluntad, moviendo nuestra voluntad, pero sin violentarla. Solo Dios puede mover la voluntad sin violentarla. Entonces Dios nos inspira buenos pensamientos, nos da gana de rezar más, por ejemplo. Da gana a alguien por ejemplo, de decir, ¿hasta cuándo voy a continuar como loco en el pecado? Porque no me confieso. Bien, este pensamiento que viene en su cabeza, Dios, gracias. Ahora, si él colabora, ve un padre ¿te puede un favor? Sí, confesar. Adelante, Ave María Purísima, adelante. Ya. Entonces, Dios da la idea, él colabora, y finalmente, en la absolución, recibe la gracia santificante que expulsa el pecado del demonio, da la gracia, alumbra de un cierto modo la fe, la esperanza, da la caridad del Espíritu Santo y le restituye las demás virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y todos sus derivados y los dones del Espíritu Santo. Entonces, noten esto, es muy importante. Es Dios quien opera en nosotros el querer y el obrar, actualizando nuestra voluntad sin violentarla. Ahora, ¿para qué sirve el misionero? ¿Para qué sirve el apostolado? ¿Para qué sirve? Bien, sirve mucho, porque Dios nos usa también para ayudar al prójimo. Por ejemplo, usted da un libro sobre la oración de Santo Alfonso de Ligorio, por ejemplo, El gran medio de la oración, que es un tesoro. Ojalá pudiéramos editarlo y distribuirlo por miles de ejemplares, sería una grandísima caridad. Se da este librito, El gran medio de la oración, a una persona, y empieza a leer, sin oración no hay salvación, hay caray, ¿por qué no rezo entonces? Entonces decide rezar cada mañana su oración de la mañana, de la noche, ángelus y rosario. Y estas oraciones lo ayudan para progresar o salir del pecado. Santo Alfonso de Ligorio escribió muchos libros, pasó su vida escribiendo, fue una abeja insidiosa del Señor, como un néctar sacó de todos los libros de los santos y papas que había antes de él, hizo esta obra maravillosa, popular de hecho. Y bien, un papa dijo que su libro llamado La Preparación para la Muerte salvó más almas que hay letras en él. Una persona lee este libro, abre los ojos, se arma, y bueno, si está en la gracia persevera, mejora, y si está en pecado, hasta se confiesa y sale del pecado. Entonces, es Dios quien opera en nosotros el querer y el obrar, actualizando nuestra voluntad, pero sin violentarla. Eso es importante. Un día un señor me dijo, pero padre, dije a mi familia que dejaran esas cosas malas que hacen, no es el caso. Siga diciendo, sobre todo rezando. Se puede decir, pero hace falta mover su voluntad. Y para que mueva su voluntad, hace falta pedir a Dios esta ayuda. Y claro, también el autor tiene que colaborar. Él mismo, Dios mismo, es el que nos concede el estar dispuestos a la gracia habitual y realizar actos meritorios. Realmente cada línea vale oro. Dios mismo es el que nos concede, nos ayuda, nos concede el estar dispuestos a recibir la gracia actual y realizar actos meritorios. Pero tenemos que colaborar. La cuerda baja en el pozo, si el otro no colabora, queda ahí. Cuando Dios corona nuestros méritos, corona sus propios dones, dice Santo Agustín, y es verdad. Es Dios que nos ayuda a hacer bien, pero lo recompensa. Nos lo recompensa el bien que hacemos. La Iglesia lo ha repetido muchas veces en los concilios. Esta es la razón por la que hay que orar siempre. Noten esto. Esta es la razón por la cual hay que orar siempre. La necesidad de la oración se funda en la necesidad de la gracia actual. La necesidad de la oración se funda en la necesidad de la gracia actual. Fuera de la primera gracia que nos fue concedida en el bautismo o en la conversión adulto, sin que orásemos, ya que ella es el principio mismo de la oración, es una verdad cierta que la oración es el medio normal, eficaz y universal mediante el cual dispone Dios que obtengamos todas las gracias actuales de que tenemos necesidad. Noten esto, por favor, es muy, muy importante. Entonces, fuera de la primera gracia, que es el bautismo, que es la conversión, es un don de Dios,
Y bien, todas las demás gracias nos vienen de la oración. ¿Qué es la oración? Es el medio normal, eficaz, universal, mediante el cual dispone Dios que obtengamos todas las gracias actuales de que tenemos necesidad para nosotros mismos y también para el prójimo. De ahí la oración para el mundo, para los pobres pecadores. Hagan sacrificios por los pecadores, dice la Virgen Fátima. Muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellos. Y esa es la razón por la cual hubo tiempo, gracias a Dios, había un montón de conventos, donde quiera, un montón de conventos, y miles de hombres y mujeres se consagraban a Dios en esta lucha espiritual de intercesión para el mundo y para la iglesia y para los pueblos. Por eso también, hace poco vimos en la historia sagrada de Don Bosco, ¿se acuerdan? Por eso un hombre bueno en una colonia, en una ciudad, es una protección, una bendición para esta gente. Si hubiera habido 10 justos en Sodoma y Gomorra, el fuego no hubiera bajado. De ahí la importancia de ser consciente de esto y de impulsar a los cristianos, a los católicos, a vivir santamente. Entonces, repito, eso es muy importante. Es una verdad cierta que la oración es el medio normal, eficaz e universal, mediante el cual Dios dispone que obtengamos todas las gracias actuales que necesitamos. He aquí porque nuestro Señor nos inculca esto con tanta frecuencia, la necesidad de la oración para conseguir la gracia. No solamente la gracia santificante, pero la gracia actual que mueva la conversión y que nos mantiene en estado de gracia. Una persona que no reza, aunque esté en esa gracia de Dios, se debilita, un día va a caer. Pedid y recibiréis. No dice quizás van a recibir. Es afirmativo. Es positivo. Pedid y recibiréis. Y si no piden, pues no reciben. Así de sencillo. Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. El que llama se le abrirá. San Mateo 7:7. Muy importante esto. Desde ahí la importancia de inculcar a la gente la oración. Claro, oración bien hecha, oración hecha de corazón, con atención, con devoción, pero aquí nuestro Señor es muy claro: pedid y recibiréis. Por poner Santo Agustín, se equivocó mucho antes de ser santo y de ser cristiano, ser bautizado, pero buscaba a Dios, y Dios en su misericordia lo ayudó mediante su Santa Madre, Santa Mónica y San Ambrosio. Esta necesidad de la oración para obtener la gracia actual nos la recuerda sobre todo cuando se trata de resistir a la tentación. Vigilad y orad para no entrar en la tentación. El espíritu está alerta, pero la carne es débil. San Mateo 26:41. En vuestra defensa me dijo eso a los apóstoles, pero a todos nosotros dice: vigilad y orad. ¿Por qué? Y para no entrar en tentación. Ahora hay un problema. El espíritu, en la cabeza sabemos, pero la carne es frágil. Ya no tengo ganas, ya estoy dormido, ya estoy cansado, ya no sé qué. Hemos de reconocer cuando oramos que Dios es el autor de todo bien y que, de consiguiente, la confianza que no se apoye en la oración es presuntuosa y vana. Tenemos que pedir a Dios nuestro Señor y no por nuestros propias fuerzas. También el Concilio de Trento nos dice, empleando los mismos términos de Santo Agustín: Dios jamás ordena lo que es imposible. Dios jamás ordena lo que es imposible. Pero al darnos un precepto, nos exige que hagamos lo que está de nuestra mano que hacer y que pidamos aquello que no podemos. Él mismo nos ayuda para que lo podamos. Entonces Dios nunca ordena cosas imposibles. Eso Pablo dice: Dios es fiel, no serán tentados arriba de sus fuerzas. Entonces nunca decir ya no puedo, ya es imposible. No, si usted hace lo que puede, lo que debe, la asistencia divina es garantizada.
Nunca Dios permitirá que estemos tentados más de nuestras fuerzas. Repito, eso es importante. Dios jamás ordena lo imposible. Pero al darnos un precepto, en todos los aspectos, incluyendo la vida religiosa, el reglamento, etc., al darnos un precepto nos exige que hagamos lo que está en nuestra mano que hacer. Y que pidamos aquello que no podemos. Señor, ayúdame. Pero tengo que hacer lo que puedo. Él mismo nos ayuda para que lo podamos. Igualmente nos ayuda con su gracia actual a rogar, a pedir. Hay pues gracias actuales que solo podemos obtener mediante la oración. Nunca se insistirá lo suficiente sobre este punto, porque muchos principiantes, llenos sin saberlo de cierto pragmatismo práctico, activistas como lo estaban los pelagianos y semipelagianos, se imaginan que con una voluntad de energía, aún sin la gracia actual, es posible llegar a todo. Bien, es falso. Sí hace falta la virtud natural, sí hace falta, pero sin la gracia no se puede. Entonces, noten, eso también es importante. Nunca se insistirá lo suficiente sobre este punto, porque muchos principiantes en la vida religiosa o en la vida cristiana, en la vida de santidad, sin saberlo, llenos de energía, como los pelagianos, se imaginan que con su propia voluntad y energía y sin la gracia actual pueden llegar a todo. No es posible. Pronto les demuestra la experiencia la profunda verdad de las palabras de nuestro Señor. Sin mí no podéis hacer nada. Nada en el orden de salvación, en el orden del bien, en el orden de la santificación. Sin mí nada podéis hacer. Y las de San Pablo, Dios es quien opera en nosotros el querer y el obrar. Preciso después pedirle gracia actual para observar cada vez mejor los mandamientos, sobre todo el supremo precepto del Señor, que es la caridad. Ahora veamos un poco las diversas gracias actuales. La gracia actual, cuya necesidad hemos hecho resaltar, se presenta bajo muchas formas que es muy útil conocer en la vida espiritual. Bajo mil formas diferentes está la gracia actual. Conviene recordar aquí con la mayor claridad posible los principios, sin echar por eso en olvido el misterio que encierran, ya que se trata de uno de los claros oscuros más notables de la doctrina cristiana. Entonces el tema no es en sí tan fácil, pero es maravilloso. Muchas veces se trata de una gracia de iluminación interior que nos otorga. Por ejemplo, San Antonio Abad, antes de santo, va en la iglesia, escucha el evangelio del joven rico. ¿Qué debo hacer, Señor, para ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto? Sí. Vaya a vender. ¿Cumpla los mandamientos? Ok, los cumplí todos. ¿Quieres más? Sí. Vaya a vender lo que tienes, da a los pobres de limosna, venga, sígame. Y bien, San Antonio, escuchando eso, se fue, sus papás habían muerto, fue a vender su patrimonio, dejó una parte para una hermana suya, y se fue de penitente ermitaño en el desierto. Fue una iluminación. Entonces así, sin querer, sin saber cómo llega, muchas veces trata de una gracia de iluminación interior que nos es otorgada. Viene un bonito pensamiento que me impulsa a hacer el bien. Iluminación interior. El bien, cuidado, no el mal. Por ejemplo, al leer en la misa la epístola o el evangelio del día, una luz interior nos ilumina, que nos hace comprender su contenido con nueva claridad. No me di cuenta hasta la fecha tal cosa. Somos movidos por estas palabras de Jesucristo a la samaritana: si conocierais el don de Dios. O para el lado de San Pablo: Cristo me ha amado y se ha entregado por mí. Y consideremos que, en efecto, continúa hoy, Jesús, hoy en 2020, continúa ofreciéndose por nosotros en la Santa Misa. Y que si lo queremos, está dispuesto a darnos en la Santa Comunión todo lo que necesitamos. Y dichosos los que pueden comulgar.
cada semana, cada 2 días, cada día mejor. Dicho todo. En cada comunión recibimos a Dios. Recibimos no solamente la gracia, aumento de la gracia santificante, que aumenta todos los dones y virtudes, también recibimos el autor de la gracia. Y de ahí la importancia, después de la comunión, de quedar un rato a hablar con Jesús, escucharlo, presentarle sus problemas, dificultades, necesidades, lo de su familia, lo de su patria, lo del mundo. Tengamos un corazón amplio y grande, no seamos así pequeños. He aquí una gracia de iluminación interior. Entonces, de repente viene una luz en tu mente, o entiendes mejor tal o tal palabra del Señor. Esa gracia va seguida de otra, de inspiración y de atracción, porque al pensar en el amor tan generoso y desinteresado del Salvador hacia nosotros, nos sentimos vivamente arrastrados a devolverle amor por amor. Entonces, después de la gracia de una iluminación de la mente que nos hace ver las cosas más claramente, bien nos impulsa otra gracia de inspiración y de atracción que nos impulsa a amar a Dios, y por amor a Dios, amar al prójimo. Porque los santos hacían tantas penitencias. Santo cura de Ars, ¿qué necesidad tenía de destruirse la salud comiendo 3 papas con mojo durante toda la semana? Su amor a Dios lo impulsaba a ayudar al prójimo y hacía esta penitencia para su conversión. Entonces, la gracia actual, bajo 1000 formas diferentes llega, bajo 1000 formas diferentes. Por ejemplo, usted ve el ejemplo de una persona buena, de una persona cumplidora de la ley del Evangelio, y piense, ¿por qué no imitarla? Como dijo Santo Agustín, después de cuando estaba en crisis, antes de su paso definitivo a la conversión, entonces dijo, si estos y aquellos pudieron, ¿por qué yo no? Con la ayuda de Dios, claro. Entonces, hemos dicho, recibimos una gracia de iluminación interior y después inspiración o atracción de amor hacia el amor, de caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Hay aquí una gracia actual que opera sobre la voluntad y la mueve al amor y al obrar. Entonces, de un lado, la gracia actual ilumina la mente, vemos más claro, y de otro, nos impulsa a amar y a obrar, las dos cosas. De hecho, la acción en sí es un acto de amor, de un cierto modo. Porque la mamá da comer a su hijo, quiere que viva. A veces nos empuja a querer darnos enteramente a Dios y a sufrir, si preciso fuera, a morir por Él. Entonces, esto es una mayor gracia. Hubo santos que tenían grande deseo del martirio. Por ejemplo, ¿cómo se llama? San Antonio de Padua, ¿no? Su destino no era Padua, era más bien África musulmana. Pero Dios hizo otra cosa. Entonces, a veces nos empuja a querer darnos enteramente a Dios y a sufrir. San Antonio María Claret, hubo 14 atentados contra él quería ser mártir. A veces, ya lo dije, y en tal caso ya no es solamente una gracia de atracción, antes bien, es una gracia de fortaleza que recibimos a veces sin tener conciencia de ella, pero que en la aridez nos da fuerzas para sufrir, aguantar, esperar, ofrecer. La gracia actual que mueve la voluntad, ¿cómo actúa sobre esta facultad? De 2 maneras. Ya proponiéndole un objeto que la atrae, o bien por un impulso interior que solo Dios puede dar. Entonces, la gracia actual actúa de 2 modos sobre nuestra voluntad, o proponiéndole un objeto que la atrae, hacer una obra de caridad, por ejemplo, un apostolado en favor del prójimo para su santificación, salvación, o bien Dios hace algo más, un impulso interior que impulsa a actuar, y que solo viene de Dios, dice aquí el padre Garrigou-Lagrange. Dios puede evidentemente inclinar nuestra voluntad hacia el bien, proponiéndole un objeto, por ejemplo, la promesa de la eterna beatitud, o la de un grado más alto en el amor. Hacia una madre inclina al bien la voluntad de su infante, ya que
persuadándole a que se porte bien. Entonces, cuando la madre da consejo a su hijo de portarse bien, ¿qué le hace? Lo inclina su voluntad al bien, le da razones, ilumina su mente y lo impulsa, lo ayuda para que sea virtuoso. Lo mismo puede hacer el ángel de la guarda, sugiriéndonos buenos pensamientos. No olvidemos este don de Dios también, que es el ángel de la guarda a nuestro lado, día y noche. No olvidemos esto. Nunca estamos solos, nunca estamos solos. Nuestro ángel siempre está a nuestro lado, pedir su ayuda. De hecho, Dios es tan bueno que nos da un ángel custodio, gran dignidad de las almas, decía San Jerónimo, pienso. Pero hay una cosa que solo Dios puede hacer, y es mover nuestra voluntad al bien por una moción, impulso interior. Esto Dios solo puede hacer, impulsa. Impulsa con gusto, como cuando el motor del carro tiene su aceite, ¿no? Uno hace cosas, funcionan las piezas sin ningún problema. Siendo como es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, Él conserva en su existencia, en nuestra alma, en nuestras facultades, por Él creadas. Puede asimismo moverlas de adentro por afuera, ab intus, dice en latín, desde adentro hacia afuera, según su propia inclinación, sin violentarlas, dándonos nuevas energías. Como Dios es nuestro creador, bien, Él solo puede hacer esto. Mueve nuestra voluntad, dando nueva energía para el bien. ¿Y qué hemos dicho hace rato? Hace falta rezar, de ahí la importancia de la oración, ¿no? De la oración, y no solamente las oraciones oficiales de la mañana, de la noche, pero también jaculatorias, ¿no? Jaculatorias. Dios mío, ven a mi socorro, Dios mío, dame ayuda. Un ejemplo nos ayudará a entenderlo. Una madre, para enseñar a andar a su hijo, lo toma en sus manos y lo ayuda, no solo de palabra, mostrándole un objeto que debe alcanzar, sino de obra, sosteniéndolo, levantándolo, teniendo su manita para que avance. Lo que una madre hace en el orden corporal, puede hacerlo Dios en lo espiritual. De ahí realmente no tener ningún miedo, sí podemos avanzar. Puede levantar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra voluntad para llevarla a Él. Él es el autor de la voluntad. Le ha dado una inclinación fundamental al bien, y solo Él, en consecuencia, puede moverla desde dentro según esa inclinación al bien. Entonces la voluntad es la facultad del bien, moverla hacia el bien. ¿Y qué hace el demonio? Bajo apariencia de bien nos pesca. ¿Qué busca el pecador? El pecador busca un bien, satisfacer sus apetitos, sus deseos, sus placeres, pero desordenadamente. De ahí viene el pecado. Entonces Dios mueva nuestra voluntad hacia el bien. Obra también nosotros en lo más íntimo de nuestra voluntad para movernos a querer y a obrar. Y lo hace con tanto mayor efectividad, realidad, cuanto más fervientemente se lo suplicamos para aumentar a nosotros el amor que le debemos. Entonces, más pedimos, más recibimos. Sin mí, nada podéis. Entonces, si hacemos lo que podemos y lo que debemos, Dios no niega su ayuda, su gracia actual. Además, la gracia actual se llama preveniente, cuando suscita en nosotros una buena idea, un buen pensamiento, sin haber hecho nosotros nada para excitarlo. Entonces, otro tipo de gracia, preveniente. Entonces, sin haber pensado en la cosa, bien tenemos un buen pensamiento, sin haberlo pensado, viene de repente. Si no le oponemos resistencia, Dios añade otra gracia adyuvante o concomitante que ayudará a nuestra voluntad a realizar el acto provechoso exigido y a formar buenas resoluciones. Entonces aquí hay dos cosas. Gracia proveniente, Dios impulsa, una idea viene a la mente. Ok, qué bueno, acepto, colaboro. Hay otra gracia adyuvante que ayuda para hacer el bien que Dios quiere que haga y que quiere recompensar. Entonces, ser atento, de ahí la importancia del recogimiento. La importancia del recogimiento. El mundo actual siempre está en ruido, donde quiera ese ruido, no piensa. Entonces, por eso, es verdad que en el mundo estamos en el mundo del ruido, pero en una familia cristiana, en un convento, una comunidad religiosa, el silencio es importante, es de suma importancia. El silencio no solamente exterior de la boca, de los ojos, también interior.
ser atento. Dios da muchas gracias, muchas luces durante el día, pero muchas veces pasan inapercibidos porque no hacemos atención. Yo tengo prácticamente siempre el celular, ¿cómo se llama? Silencio. Entonces, aunque me llaman, no oigo nada. No oigo nada. Entonces, si estamos en el mundo del ruido, no oímos, no vemos, no damos cuenta y perdemos. Entonces, Dios da una gracia preveniente, por ejemplo, un buen pensamiento, sin haber hecho nosotros nada para excitarlo. Si no le oponemos resistencia, Dios añade otra gracia adyuvante, que ayuda, o concomitante, al mismo tiempo que llega, que ayudará a nuestra voluntad a realizar el acto provechoso exigido y a formar buenas resoluciones. Así Dios opera en nosotros el querer y el obrar, dice San Pablo. Importa, en fin, hacer observar que Dios nos mueve ya a obrar por deliberación, según el modo humano corriente, ya a hacerlo por una inspiración especial, sin deliberación de nuestra parte, sino de modo divino y superior. Un ejemplo del primer caso: cuando veo que es llegada la hora de rezar el rosario o el oficio, y por propia deliberación me pongo a rezarlo. Esto lo hago bajo la influencia de una gracia actual ordinaria, llamada cooperante, porque coopera en mí, porque coopera a mi acción según el modo ordinario y humano de la deliberación. Es la hora de la hora de tal cosa, coopero. Bueno, ok. Los hago y hago bien, y hay una gracia cooperante. Sucede, en cambio, que de modo imprevisto, en medio de una tarea absorbente, recibo la inspiración especial de rezar una breve plegaria. Dios mío, te amo. Dios mío, misericordia. Dios mío, ten misericordia del mundo de los pecadores. Esta inspiración especial se llama gracia operante, porque opera en nosotros sin deliberación de nuestra parte, aunque con nuestro consentimiento vital, libre y meritorio. Entonces por ejemplo, una madre de familia o una religiosa está cocinando, y de repente, Dios mío, misericordia, Ave María, coopera. En el primer caso, Dios nos mueve generalmente a obrar según el modo humano de las virtudes. Es la hora de hacer tal cosa, la hago. En segundo, de repente viene una buena idea, nos mueve según el modo sobrehumano de los dones del Espíritu Santo. Nuestra barca avanza en tal caso no solo a fuerza de remos, sino a impulso superior de los vientos favorables. Lo expuesto sobre las diferentes emociones se resume en el siguiente cuadro. Aquí nos da un cuadro, vamos a terminar con esto. Bien, Dios mueve nuestro espíritu y nuestra voluntad. ¿Qué declara eso? ¿Sí? Dios mueve nuestro espíritu y nuestra voluntad. En el orden sobrenatural, antes, después y sobre toda deliberación. Antes de la deliberación, Dios mueve Dios en el orden sobrenatural, mueve en el orden sobrenatural antes de la deliberación a desear eficazmente el fin sobrenatural. Entonces Dios impulsa a desear lo bueno, la salvación, la gracia. Después de la deliberación a querer tal acto de tal virtud infusa, por ejemplo, de religión dirigida por la prudencia. Sobre toda deliberación, por inspiración especial a la que nos hacen dóciles los dones del Espíritu Santo. Entonces, antes Dios nos da una gracia, durante aceptamos, nos apoya, y después, si somos más dóciles, ahí Él mismo interviene. Porque ustedes saben que los dones del Espíritu Santo es Dios mismo, en los dones Dios mismo interviene. ¿Sí? Mientras que las virtudes nosotros actuamos bajo la virtud, pero iluminada por la fe. En el orden natural, antes de la deliberación, el querer el bien en general y la felicidad. Después de la liberación, a querer tal acto de virtud adquirida. Y sobre toda deliberación, por inspiración especial de orden poético, por ejemplo. Entonces aquí son dos cuadros diferentes, lo sobrenatural y lo natural. En el orden natural, antes de la liberación, a querer el bien en general. Entonces Dios inspira a todos los hombres también en querer el bien natural. Esto porque nos ha creado.
después de liberación y querer tal acto de virtud adquirida, y sobre todo por inspiración especial de orden poético, por ejemplo. Actuando por la gracia operante, somos más pasivos que activos, y nuestra actividad consiste sobre todo en consentir libremente a la operación divina, en dejarnos conducir por el Espíritu Santo y en seguir con prontitud y generosidad sus inspiraciones. Es importante, ahí insisto, la importancia del silencio interior, exterior, y sobre todo en un convento, en el silencio de la hora de silencio. Pero aún bajo la acción de la gracia cooperante, todos nuestros actos encaminados a la salvación proceden totalmente de Dios, como de su causa primera, y todos ellos igualmente de nosotros como de su causa segunda. Terminamos con eso, después hablaremos en otra ocasión, fidelidad a la gracia. Entonces, aún bajo la acción de la gracia cooperante, todos nuestros actos encaminados a la salvación proceden totalmente de Dios como causa primera. Si Dios no nos ayuda, no podemos nada. Pero también todos ellos igualmente de nosotros como causa segunda. Entonces, si colaboramos, Dios colabora, en primer nos impulsa, después nos ayuda y somos coronados con los méritos. Entonces, la gracia se divide en dos: la gracia santificante, que es la santidad, que es algo divino en nuestra alma, y la gracia actual, que toda acción de Dios bajo nuestra inteligencia, por iluminación, y sobre nuestra voluntad, por fortalecimiento para hacerle bien y progresar. Y si nos dejamos más, ahí el Espíritu Santo interviene, hace maravillas. Es lo que pasa con los santos. A veces vemos cosas maravillosas. Ahí entonces, mientras más somos dóciles y más queremos y más nos ayudamos. Ahora, ¿cómo se obtiene la gracia actual? ¿Cuál es el principal medio de obtenerla? La oración. La oración. Sí, mirad, podéis. Pedid y recibiréis. Buscad y haréis. Y además se abrirá. Ahora, rezar por sí mismo, sí, también rezar por los pecadores. Ahora, si una familia, una pobre madre está rezando años por su esposo, por su hijo, paciencia, siga como Santa Mónica. Santa Mónica pasó unos 18 años casi rezando por Agustín, que hizo santo después. Bien, paciencia. ¿Por qué? Porque la gracia llega, pero no puede resistir. Si usted pone agua sobre la tierra, pero hay un plástico ahí, no deja penetrar. Queda estéril abajo. Una persona ha caído en un pozo, usted hace bajar la cuerda, y bien, si él no colabora, va a quedar ahí. Entonces ahí termino con una anécdota. Había un poeta italiano que hacía canciones populares muy, muy malas, digamos. Y un día fue a un cementerio y sin quererlo cayó en una tumba profunda. Entonces ahí digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Voy a morir aquí. No quiero, Señor, misericordia. Se puso de rodillas ahí sobre los huesos, lloró sus pecados, hizo un acto de contrición perfecta, de penitencia, arrepentimiento. Señor, usted si me saca de esta fosa donde voy a morir, podré irme aquí vivo. Bien, te prometo nunca más escribir nada malo, sino consagrar todo mi talento a tu servicio. Después de haber rezado, empezó a gritar. Unas personas que estaban ahí, al inicio tenía un poco miedo, finalmente se hace, no tenía miedo, soy fulano, ven a mi socorro. Entonces llegaron y lo sacaron y cambió totalmente de vida. Bien, esta caída en la fosa de la tumba fue una gracia actual para este hombre. Y dije hace rato que San Antonio Abad, antes santo, bien escuché el Evangelio. ¿Quieres ser perfecto? Sí, vende lo que tienes de los pobres, sigue a mí. Pero hizo lo que se llegó a hacer al gran santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.